porque hicimos una invitación a todos los candidatos presidenciales a venir a conversar con nosotros acá en la mesa del Buenos Días a Todos sobre sus propuestas y un poco el momento que están viviendo de cara a las próximas elecciones. Y hoy tenemos al profesor Eduardo Artés con nosotros acá en el buen estudio del Buenos Días a Todos. ¿Cómo le va, candidato? Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos, candidato. Vamos a comenzar por una suerte de ping-pong presidencial. Vamos a ver. Eduardo Artés, defínase en 3 palabras. Un trabajador de la educación, que quiero un país digno, con justicia social y con soberanía nacional, por lo tanto, eso, no me puedo definir más porque si no le pondría muchas más palabras. Claro, pero más de 3. Oiga, usted es profesor de historia, ¿no? No, yo soy profesor de enseñanza general básica. Enseñanza general básica, bueno, pero le tocó en ese contexto hacer algo de historia. Se lo quiero preguntar porque... sí, trabajaba de quinto a octavo en ciencia social, historia y geografía. Bueno, me imagino que al recorrer la historia se ha encontrado con muchos personajes de la historia. Si pudiera elegir un personaje universal, ¿qué le gustaría ser? Universal. A ver. Bueno, voy a ponerme un poquito nacionalista, ¿no? Yo creo que Clotario Blest. Clotario Blest. Ya es un tremendo personaje porque vivió, luchó, ¿no? De acuerdo a lo que era ser un dirigente de la clase obrera, de los trabajadores, en las condiciones más humildes, de tal manera que es el ejemplo del dirigente que se necesita. Perfecto. Usted viajó a Corea del Norte, ¿no es cierto? Miércoles, no podía faltar. Sí, no. Pero está, me imagino que viene Gaza. Eso, sí. Pero usted tiene... Me imagino que viene Gaza. Yo creo que más allá de eso, también yo creo que hay mucha curiosidad porque es un país súper hermético, es difícil saber lo que pasa ahí, es difícil entrar. Entonces, ¿qué cosa le llamó la atención? ¿Qué fue lo que... La pregunta es más específica. ¿Hay algo de Corea del Norte que le gustaría replicar en Chile? A ver, mira, ¿Algo que usted haya visto? Un par de cositas. Sí, hermético, tú dices, era conocido como el reino hermético inclusive hace 2000 años atrás, ¿ya? Porque ha tenido una gran cantidad de invasiones, los mongoles, los chinos, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, siempre se han cuidado mucho. Los japoneses, por cierto, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Gravísimo. Replicar no, porque Corea es Corea, tiene su realidad, y las soluciones que ellos han buscado obedecen a su realidad y su particularidad histórica, su idiosincrasia, su manera de pensar, su manera de percibir el mundo, ¿no? Ahora, lo que sí, claro, luchar por la soberanía, por la independencia. Ellos son tan independientes que han tenido contradicciones a veces, inclusive con Rusia, con China, ¿no? Para mantener su soberanía. Y las alianzas las hacen en esa relación, nunca en una relación de someterse al otro. ¿Candidato? Esa es una cuestión interesante. Más allá de lo político, así como ciudadano de este lado del planeta que se encuentra, ¿le llamó algo la atención? Porque igual es distinto. Pues, Es totalmente distinto. Me llamó la atención, por ejemplo, caminar por las calles de las distintas ciudades, ¿no? Pyongyang, por ejemplo, y no ver propaganda a ningún artículo. Compre estos. No había publicidad. De esta manera, claro, no había publicidad. Pero había publicidad política, me imagino. Bueno, a ver, sí, claro, aumentemos la producción, cuidemos los bienes comunes, defendamos la patria. Sí, claro, el Estado tiene, y aquí el Estado también paga publicidad hasta en los medios hegemónicos, ¿no? Como este mismo, ¿no? Vamos. Ahora, pero eso como el culto a la personalidad que a veces uno ve cuando se muestran imágenes, fotos grandes de Amado Líder, su familia, eso es llamativo igual, ¿no? Ya, sí, pero después vamos a hablar sobre Chile. Yo soy candidato aquí en Chile, pero no importa. Mira. No, pero es que yo no conozco a nadie más que ha ido a Corea del Norte, por eso aprovecho de preguntarle. Bueno, veamos una invitación y tú puedes ir de repente. Mira. Yo voy a China ahora. Pero tiene... Me queda la pasada. Perdón. Te queda cerquita. Acaba de decir algo importante. Claro. ¿Tiene pituto entonces? Pero claro, porque mira, está la Asociación de Amistad con el Exterior, hay agencias de viaje que trabajan eso, yo te puedo dar todos los datos, decir, mira, esto puede hacer como simple turista y puedes ir. Llamose. ¿Y Kim Jong-un? Arma tu maleta. ¿Y Kim Jong-un, lo conoció personalmente? Lo vi a esta distancia, no tuve una reunión con él, ¿ya? Y fue una cosa muy espectacular. Los coreanos del norte aman las flores. Es una fiebre por las flores. Entonces tienen exposiciones permanentes de flores de las más diversas, ¿ya? Entonces yo estaba viendo una exposición de esa y cuando de repente siento un ruido grande, así que la gente se alborotó un poquito
Y estaba Kim Jong-un al lado mío ahí viendo unas flores justamente. ¿Ya? Eso fue la relación. También lo vi en un acto de homenaje a los mártires de la revolución. Y luego sí, con el resto de la dirección, ya que hay un buró político, hay una dirección poderosísima, porque no es la figura. Kim Jong-un es la bandera. Pero quien trabaja todo eso es una cosa muy grande. Con ellos sí que me reuní. Para terminar el tema de Corea, ¿usted lo admira o también lo cuestiona a Kim Jong-un? Yo no lo cuestiono. Creo que son los coreanos los que tienen que cuestionar. Solamente creo que ser un país soberano, autosuficiente, incluso que su moneda, el won, no esté convertible, porque a ese nivel son las sanciones. O sea, tú te traes un container de moneda coreana y no la puedes cambiar ni convertir a ninguna moneda extranjera. Oiga, ¿y Donald... O sea, eso habla que tienen un espíritu de soberanía, de independencia a toda prueba. ¿Y Donald Trump? ¿Qué le parece? ¿Lo cuestiona? Donald Trump, ¿qué te puedo decir? Es, digamos, la figura que requiere la bestia cuando está en una crisis profunda. Pero sí lo cuestiona. ¿Ah? Sí lo cuestiona Donald Trump. Y como te puede cuestionar a Obama. Es que acaba de decir que a Kim Jong-un no, porque el pueblo coreano es el que se tiene que hacer cargo de Sí, eso. porque a diferencia de eso, que yo sepa, Corea no pone bases militares en ningún lado, no somete a nadie. Tiene una tensión permanente con la otra Corea. Bueno, lógico, porque la otra Corea prácticamente, ¿qué es lo que es una base militar norteamericana? Hablemos las cosas como son, ¿no? Inclusive la forma de hablar de los coreanos en el sur es distinta en el norte. En el norte hablan coreano. En el sur una mezcla con algunas cosas... Se ha occidentalizado. Del inglés, qué sé yo. Es otro cuento ya. No te fijas, esa es la realidad objetiva. Ahora bien, yo respecto a Donald Trump, sí, Donald Trump es la cabeza, el cabecilla de una potencia hegemónica, injerencista, que lleva al mundo a las puertas de una tercera guerra mundial. Entonces yo ahí no tengo nada. Ya veo que no le daría el premio Nobel de la Paz como lo postulan algunos. Eso ya es un chiste de mala calidad. Aterricemos. Vamos. Esta es la tercera candidatura de Eduardo Artés. ¿Podría haber una cuarta, una quinta, si es que esta vez no llega a la moneda, candidato? Mira, Monserrat, a ver, yo soy un revolucionario y voy a estar donde las organizaciones con las cuales yo trabajo, tenemos una propuesta de país, ya ellos estimen. Ahora, yo tengo 73 años y no creo que ya esté en condiciones de estar en una cuarta, porque además se necesita un despliegue increíble. Vengo llegando ahora en la madrugada de Antofagasta. Estuve en Taltal, Antofagasta, hice una gira por La Serena, Coquimbo, extraordinario, que los medios no cubrieron, ojo. Televisión Nacional, en la sede de, ¿cómo se llama? En la sede regional. En La Serena fue, ¿cómo se llama?, a tomar unas notas. Hay que reconocerlo. Oiga, 73 años. Sí, pues. Se mantiene bastante bien. Sí, pues el pensamiento revolucionario y las ganas de luchar nos mantienen así. Eso es lo que... Oiga, a ver, no quiero que se me ofenda con esto, porque le hemos hecho preguntas parecidas a otros candidatos, se han dado enojando. Dale, yo no me enojo. Para la gente queda la sensación de que la devolución de plata por voto es un buen negocio al final del día. ¿Ya? ¿Cómo le ha ido usted con eso? Eso es absolutamente inexacto. Esa misma pregunta, háceselo, por ejemplo, a Kass, háceselo a Jara, a ellos, que ellos sí que tienen una devolución enorme. Se la hacemos a todo el mundo. Sí, perfecto, pero como... pero es que se piensa que los candidatos... Pero el caso suyo, que ya fue candidato presidencial, ¿cómo le fue el anterior, por ejemplo? Y te voy a explicar. Cervel en eso es muy estricto. Además, en el caso nuestro, nosotros no tenemos una red para poder eventualmente hacer algún chanchullo, porque hablemos las cosas como son, ¿no? De empresas que se van a prestar para pasarnos boletas o facturas falsas con... No estamos hablando de eso. No, es que la única... Ojo, es la única... Anterior? Es que escúchame, es la única... No estamos hablando de cosas de chanchullo, estamos hablando de algo que permite la ley. Es que me preguntó él. Entonces yo te digo, es que la única manera que eso sea un negocio. Con una red que... Claro, si no tienes eso, no lo puedes hacer. En el caso nuestro, en la última candidatura, no me recuerdo en este momento, pero inclusive de lo que eventualmente pudo haberme devuelto, ¿cómo se llama?, Cervel, ya quedó una parte adentro porque no había cómo justificar, porque simplemente... O sea, que salió para atrás, digamos, en términos tuvo que pagar. No, porque di cuenta de la factura y además Cervel te pide tres
cotizaciones. Luego Cervel va Por cada con un ítem. inspector y no solamente te pide la foto de lo que hiciste, las facturas, las cotizaciones, y además te pide, ¿ya? Bueno, que a la dirección y van inspectores normalmente a las empresas chequear. que te pasó. Entonces no es perfecto, así. si el CERVEL funciona bien, si lo que estamos preguntando es, a ver, el dato que nosotros tenemos es que usted recibió, por los votos que sacó, 120 millones de devolución de gasto de campaña. Perfecto. Es decir, usted gastó al menos 120 Así millones es. súper bien Bueno, rendidos. Absolutamente. Y tenemos el dato O de si que no- la campaña le costó 138, entonces salió un poquito para atrás. Sí, lógico, siempre se sale para atrás porque Ah, eso es lo que tú- hay cosas que no... Mira, además, Monse, mira... No tiene nada de malo, solamente estoy aclarando, para desmitificar o construir el mito. Correcto. Usted, por lo que tenemos aquí, no se llevó, perdió 18 millones de Así pesos, es. invirtió. Así es. Pero es que usted ha dicho, invirtió en una campaña política 18 millones de pesos. Pero por eso le quiero preguntar, por ejemplo, su campaña de ahora, esta tercera vez, ¿cuánto costaría o cuánto está costando según sus cálculos? A ver, hay formas de calcular distintas y te voy a explicar por qué. Nosotros tenemos mucho trabajo solidario, ¿ah? Y voluntario. ¿Ah? Incluso hay algunos comandos nuestros que se forman en forma espontánea. Espontánea, gente que ni siquiera hemos conocido. En Coyhaique, por ejemplo. En Taltal, que estuve ahora, ¿no? Y hay una cantidad de gente que no lo habíamos visto. Vi los problemas, vi las situaciones, ahora estuve con ellos. Y ellos te invitan, ¿cómo se llama?, a almorzar, a quedarte en su casa. Entonces, no hay un gasto de, por ejemplo, Claro, de eso no hotel. entra en la contabilidad. No hay de esto. Claro, a Cervel sí tenemos que hacerle una cosa en que la persona te dona y eso tiene un... La donación de Se campaña. valora. Claro, pero eso se valoriza. Sin embargo, no hay devolución por eso. Profesor, En absoluto. quiero llevarlo ¿Ya? a Así temas que no que hay están problema con en eso. su propuesta de gobierno. Nos vamos a meter ahora en su plan. Una seguridad es uno de los temas relevantes para todo el mundo. No hay tanta información en su programa, pero usted menciona algo que es llamativo, que son las brigadas de defensa, compuestas por pobladores para luchar contra el crimen organizado en colaboración con la policía. ¿Cómo funcionan o funcionarían estas brigadas de defensa? ¿Serían personas civiles armados? Cuéntenos. Mira, lo que nosotros proponemos es que el tema de la seguridad es un problema de carácter de la ciudadanía. Es una cosa popular. Y la policía tiene que tener un carácter no pretoriano que viene desde afuera, Claro. trata el conflicto que se está dando, reprime, Sí. con razón o sin razón, no estoy dando un valor de las cosas, ¿no? Y luego se retira. ¿Qué sucede con eso? Lo que creó el problema sigue existiendo y va a aflorar de nuevo. Entonces, necesariamente tiene que haber una organización poblacional, por eso nosotros pensamos que las organizaciones territoriales, las organizaciones, las uniones comunales, ya inclusive las juntas de vecinos deben de jugar un papel y ahí la policía debe estar permanentemente trabajando con ellos, ¿no? Ahora, llámale brigada, llámale no sé qué, pero tiene que estar unido, porque si no está unido, ya simplemente vamos a ir siempre Pero entonces, a tratar el problema desde afuera. ¿No serían brigadas activas operativas? ¿No andarían armados? Mira, yo no sé la realidad en la que cambian las cosas. ¿Pero cuál es la propuesta suya? Porque No, esto es una pues yo te propuesta estoy de su diciendo las programa cosas gobierno. como son dinámicas, yo las veo en forma dialéctica. Yo jamás veré una cosa en una sola fotografía, porque ahí quedamos en el peor de los mundos. No me refiero a eso, ¿Ya? profesor. Pero le digo, en su programa de gobierno está esto. Entonces, Sí, sí. ¿cómo funcionaría? Si usted hoy día es presidente. Bueno, hoy día yo creo que no serían armadas, no. ¿Te fijas? Pero bueno, si cambia la realidad y vamos en el peor de los mundos, el pueblo también tendrá que ver la manera. Pero eso dentro de una institucionalidad. No te estoy hablando al margen de aquello, como grupos hechos al margen de la ley. Te estoy diciendo un nuevo tipo de policía, ¿no? Un nuevo tipo inclusive de ejército, una nueva relación con la ciudadanía. Estamos hablando de eso. Porque la seguridad es ¿Cuál sería parte de su todo. diferencia o la forma, la estrategia en que usted enfrentaría el problema de seguridad en Chile? ¿La diferencia con quién? Por lo que se está haciendo hasta el momento. La que te acabo de decir, que la participación activa de la sociedad. Pero además, el tema de seguridad... Pero vía estas brigadas que entendemos bajo Vía la brigada. Y hay una cosa que me llama la atención. Usted dice, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden deben participar abiertamente en la política. Pero evidente, si participan, pues. Es decir, aquí hay las Fuerzas Armadas no son deliberativas. Participan.
Y usted, bueno, donde participaron harto fue en la dictadura de Pinochet. Y siguen participando. Pero- ¿O tú crees que los generales, los almirantes, los oficiales, inclusive la gente de tropa, no tiene opinión política? Votan incluso. No, tienen derecho a voto. No, pero pero otra cosa tienen es que- opinión, pues. Ya, pero tienen opinión, tienen derecho a voto, pero no son incumbentes, tienen que someterse al poder político. Bueno, Cuando mientras usted dice que, tanto estén de deban acuerdo. participar abiertamente en política, a uno le puede sonar parecido a que los militares, por ejemplo, puedan gobernar, que tengan el poder. ¿No se parece a eso? A ver, yo creo que los militares gobiernan en el sentido del Estado. El pilar fundamental del Estado, de un Estado con estas características, capitalista, burgués, son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas siempre van a estar al lado, ¿no?, del orden establecido, que es un orden en beneficio de los industriales y de los grandes monopolios, incluso del imperialismo. 2019, con el estallido social o levantamiento, las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la legislación que existe, que está para eso, salió ahí. Cuando hay una huelga, hoy día están los portuarios en Valparaíso, ¿no es cierto? A ver, ¿la policía marítima se pone al lado de los portuarios o al lado de qué? La policía carabinero tiene una opción política, porque Pero el eso está Estado, dado por estimado, el por Estado no por es neutral. Pero eso El está Estado- dado por la administración del Estado. El Pero por eso, presidente es de que la el Estado República, no que es neutral. Yo me constitucionalmente- recuerdo... Pero Mira, es que para terminar la idea. queremos entender, marinos, militares, podrían ser ministros, subsecretarios del gobierno. Pero claro, incluso aún más nosotros pensamos que las Fuerzas Armadas tienen que participar activamente Eso. en la vida deportiva, cultural, ¿no? En la vida productiva. Deben de estar Pero no hoy se día parece trabajando, lo que decía porque las Fuerzas Monse, Armadas se sirven para no se parece lo que desfilar hizo- el 19 ¿No se parece a lo que hacía la de septiembre. dictadura, ¿Ah? profesor? ¿No se parece a lo que hacía la dictadura, que en el fondo era una Pero cívico-militar? ahí estaba muy sincero todo el sistema. ¿ya? O sea, Ellos claro, estaban ellos sinceramente gobernaban, participando. claro. ¿ya? ¿Tú crees? Es decir, usted va a sincerar Pero si todo el es- sistema. el Poder Judicial, todo debe ser sincero. Pero- ¿Por qué pero tiene que tener sincerar un velo significa- de neutralidad? Pero sincerar significa, de alguna manera, militarizar el poder civil, porque usted dice No, que en el no, fondo eso es no. mentira, que es el poder civil nomás. No, por eso hay que porque sincerar algo. el poder en sí tiene distintas bajadas o derivadas. No es una sola, Montserrat. Ya, pero Sí. solo cortito, porque usted Ya. puso el ejemplo de los portuarios Ajá. y de la policía marítima o carabineros. En su esquema debiera ser que carabineros estuviera de alguna manera del lado de los que protestan, En del mi- lado en mi de los que en esquema- este caso en mi tiran esquema, o ponen una nunca. barricada. En mi esquema, nunca un militar o un policía va a disparar una manifestación. Nunca. Así de simple. Porque se obedece, ellos se deben al pueblo, nosotros lo financiamos, le pagamos desde el uniforme a la comida y las armas que usan, que le colocamos, no deben ser usadas contra el pueblo. En eso no tengas ni una duda. Usted plantea también que hay que desarrollar una industria nacional de armamentos. Así es. Porque tenemos una industria en Chile de armamentos. ¿Cómo se potencia eso? Ese es un plan general de reindustrialización del país. Tienes que tener aceros, qué sé yo, perdimos Huachipato y esto y lo otro. Es una calamidad el país de un punto de vista productivo. ¿Ya? Esa es la verdad. Tenemos que cambiar aquello. El producir una industria nacional de armamento nos da una soberanía. No dependemos de la compra. Por ejemplo, a veces, aquí los aviones F no sé cuánto de los 16. de los gringos, ¿ya? Tú se los compras a ellos y para usarlos tienes que pedirles permiso. Si tú tienes un conflicto, por ejemplo, eventualmente con alguien, no voy a nombrar ningún país porque no quiero entrar en conflicto con nadie, la cosa que es así de simple, ojalá que nunca Chile entrara en un conflicto militar, ¿ya? Para usarlo en defensa propia, es decirle, oiga, yo le compré el avión, pero para la defensa de Chile lo voy a usar. Y el otro te dice, no tiene permiso. ¿Usted ve Por viable favor. que Chile pueda desarrollar en el corto plazo aviones, tecnología militar, etcétera? Yo no sé. ¿No será poco eficiente en términos económicos? No sé si eso es que se puede hacer de una, porque indiscutiblemente creo que Dios se demoró una semana en crear la tierra y todas las Así cosas. que es católico, Pero, profesor. No, pero te estoy me- diciendo, me se sorprendió. demoró Sería- una semana. Y no me pidas a mí que eso se demore un día. Claro. Es un proceso. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día dependemos de la ferretería en armas hasta de la entidad sionista de Israel que ocupa y masacra al pueblo palestino.
Porque eso no debiéramos estar dependiendo, tenemos que nosotros Autonomía. tener una autosuficiencia y eso nos da soberanía e independencia. A propósito de eso, vamos a saltar también a la soberanía, a la defensa de las fronteras, pero lo relacionado con migración. Usted ha dicho que no creo que sea tan difícil controlar la frontera y retener a quienes entren en forma indebida y nuevamente deportarlos. ¿Qué es lo que se ha hecho mal si usted encuentra que no es tan difícil finalmente blindar la frontera? A ver, ¿a quién le beneficia la inmigración? Primera cuestión que tenemos que tener claro para saber por qué se da. La respuesta la ha dado el exministro de Agricultura, de Piñera. La respuesta tú la encuentras cuando Errázuriz, ¿no?, tenía su fondo y tenía trabajadores paraguayos indocumentados, ¿no?, prácticamente en calidad de esclavos. Es a la oligarquía y a los capitalistas quien ha beneficiado porque ha bajado la mano de obra, el precio de la mano de obra nativa. Y además ha destruido la organización sindical porque el indocumentado sin papeles, y no estoy hablando contra el trabajador extranjero, no. Pero el indocumentado, por razones obvias, no participa en el sindicato, no lucha por esto, no reclama más allá, etcétera. Y entonces viene el exministro y dice, y entra en contradicción hasta con Kaiser, y se agarran de la mesa entre ellos, lo cual es muy bonito, un espectáculo hermoso, ¿ya? Pero en definitiva pero él dice, son ellos los él responsables. Dice, regularicemos, pues, al contrario. Sí, es regularicemos para que no los echen. Porque necesitamos esa mano de obra, dice pero él. por eso, ya estando regularizados, pueden sindicalizarse, pueden tener... Bueno, ya entonces, pero ¿hacia dónde voy? Si nosotros dijéramos, Monse, ¿cuál es la realidad de Chile? Que tenemos listas de esperas que oficialmente se habla de 2.700.000 y tantas mil, ¿no? Un déficit de vivienda que oficialmente se habla más de 700.000, yo creo que es mucho más porque los catastros nunca son tan así. Tenemos casi 1.500 campamentos, sin contar tomas que no son consideradas campamentos. El Estado está ausente en todo. Tenemos gente en condición de calle, ¿no? Etcétera, etcétera. Mira, hoy día, con esto termino pero ¿cómo lo relaciona eso con la migración? Para explicarlo ahí mismo. Y con esto termino. Tenemos hoy día que 35% de la gente arrienda, no es dueño de casa, y el 32% de los niños y niñas no duermen en cama propia. Si tú cuentas eso, que es nuestra realidad como país, pocos van a venir a vivir en condiciones parecidas a las que tienen en su país de origen. Pero si tú dices, como nos dijo Piñera, que nosotros éramos un oasis de desarrollo, de paz social, de una cantidad de cosas en el mundo, ¿ya? Lo seguro que van a venir en busca de ese oasis. Primera medida es sincerar nuestra realidad. Que nuestra realidad tenemos que sincerarla para mejorarla y tener una nueva realidad en otro momento, ¿no es cierto? Bueno, esa es una medida concreta y tú verías cómo disminuiría muchísima gente. Es decir, para entender, decirle al mundo un mensaje de Chile, oiga, nuestro país no es la papa, no es el oasis, sino que aquí hay muchos problemas sociales. Como de alguna manera comunicar eso al mundo. Pero lógico, aquí si tú dices la verdad, mira, hay gente que en este momento, y aquí no me voy a meter... Pero al fondo usted quiere parar la migración. Pero claro, porque la migración es mala para el inmigrante y crea una contradicción interna. Si eso no es una cosa normal, no es grato para nadie. Es un horror, ¿no es cierto? Entonces usted, como diría Nicanor Parra, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. No. Porque en ese sentido está de acuerdo con lo que con los candidatos más de derecha que dicen que hay que parar la migración. Esos candidatos, olvídate, ellos obedecen a la oligarquía y a los grandes capitalistas y a ellos les conviene la migración porque bajan la mano de obra, son cínicos, así de simple. ¿Y usted quería en la frontera? Perdón, el discurso entonces contra migración que tiene el candidato Kast, tiene arranques distintos. ¿No se lo cree? No, como le voy a creer a Kast, estaría en el peor de los mundos, tendría que estar fumando algo muy fuerte. No, por ningún motivo. Oiga, ¿qué haría entonces usted en la frontera? ¿Cuál es su plan para la frontera, entonces, para evitar la migración? Mira, yo creo que existe en Chile, digamos, las condiciones materiales para tomar algunas medidas mucho más concretas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? También movilizar mucho más, digamos, las Fuerzas Armadas, por cierto, tienen que jugar un rol. Militarizar la frontera. Claro, pero esto no significa una actitud de, a lo Bukele, a lo Donald Trump, ni mucho menos, porque son seres humanos. ¿Ya? Hay que entender que son trabajadores, que son engañados en tal o cual lugar, vienen de crisis a caer en otro país con crisis.
Ya, entonces, ¿Tendría minas? hay Hay candidatos que hablan de minar la frontera, Es que minas no, virtuales o ¿por qué minas no se- antipersonales. Yo creo que ellos debieran de minarse el pensamiento, porque quien plantea eso es una barbaridad. Pero la sola presencia militar en la frontera resguardaría de mejor manera, creo usted, porque actualmente hay ayudaría, despliegue. pero estamos hablando con un plan que hay que entender que estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de juguetes plásticos, ¿no? Ujú. Pero usted tiene entonces un claro mensaje de que aquí no tiene que entrar más gente a Chile. De No, que hay en que... ningún lugar del mundo. Pero es que la migración es en busca de una mejor calidad de vida. Pero más allá de eso, le quiero preguntar, hay un hecho, un acontecimiento que se hizo muy viral de usted hace un par de años ahí, apoyando al régimen de Maduro con banderita, y usted le dice a los migrantes venezolanos que estaban ahí que no tienen derecho a estar en Chile, que se vayan a su país. Entonces usted no está de acuerdo con que yo los te cuento- venezolanos... Les dice ya, váyanse a su Sí, sí, país, sí, sí, no están pero acá. deja contarte- Usted no está de acuerdo pero con... deja contarte, pero- eso- pero yo sé el contexto, pero solamente No, usted no está de acuerdo es que la entonces gente no con sabe que- el contexto, yo Ya. tengo que explicar el contexto porque si Bueno, no estamos pero mal. yo se lo expliqué. Esta es una protesta que había en la embajada de Pero Venezuela. no era así. Yo te voy a explicar Ya. el contexto. Sí, había una situación, nosotros fuimos a apoyar, a decir que no la injerencia de Estados Unidos, inclusive teníamos una cosa, Maduro seguro, al yanqui dale duro, que íbamos, como se llama, a decir no la injerencia y los problemas de los venezolanos lo resuelven los venezolanos. Y en eso llegó un grupo de venezolanos encabezado por una señora a, ¿cómo se llama?, a provocarnos. Y con consignas así, Montserrat, chi, le, viva Piñera, Pinochet, y a los comunistas otra vez, y no hacían esto. ¿Ya? Y nos agredían. Verbalmente, es una agresión permanente, ¿no? Y qué sé yo, estamos pasando hambre, qué sé yo. Entonces, una cantidad de cosas. Y enseguida nos empezaron a expulsar de la calle. Yo y nosotros somos chilenos y ningún problema, pero tú no puedes permitir que otro venga a expulsarte, a decir, ustedes salgan de aquí y no tienen ningún derecho, o tú no tienes ningún derecho a lo mejor estar acá, porque nosotros, que yo sepa, no somos ni siquiera, tenemos todo el derecho a protestar en la calle, en nuestro país, y a decir nuestra opinión. Y no puede venir un extranjero a negarte ese derecho. En ese contexto se dio. Y más aún, luego ese mismo día llegaron algunas personas motorizados a amenazarme de muerte. Lo escuchó Carabinero. Y los carabineros tomaron detenido un par de ellos. Y enseguida Carabinero me dijo, y usted no va a hacer nada. Haga la demanda. Hicimos la demanda. ¿Ya? Y condenaron a uno de los venezolanos, a una cosa media simbólica, pero al fin y al cabo una condena, a estar no sé qué cantidad, 2 o 3 años, no me acuerdo qué, a no sé cuántos metros de distancia de mí. Bueno, esa fue la cosa. Candidato. ¿Te fijas? Ese fue el contexto, porque si no, Sí. Déjeme llega la preguntarle caricatura nomás. sobre su propuesta de gobierno que está en la página web, la pueden revisar, que tiene que ver con cárcel y sistema penitenciario. Hay algo que llama la atención. Antes de eso, usted está a favor de la pena de muerte, ¿cierto? Ujú. ¿Sí? deja explicarte un poquito. Que me quedo mirando con cara No, de... es que deja no, explicarte porque, allá. nuevamente, el contexto. Sí, pues no, por eso le quería preguntar, ¿cuáles serán los casos en que se podría aplicar esta medida? Nosotros hablamos de un gobierno patriótico popular y la primera medida, una de las primeras medidas es cambiar la institucionalidad. Indiscutiblemente que nosotros estamos por una nueva democracia. Esta democracia no da el ancho para los cambios que queremos llevar. Ya le quiero preguntar eso de la democracia. Entonces, que no da el ¿a ancho, dónde pero- vamos? pero ¿A dónde caso vamos? de pena de muerte. Para ahí voy. A una asamblea constituyente, que Ya. aquí no ha existido, ¿no? Porque los que hubieron no fueron asambleas constituyentes, Ya. fueron otra cosa. Desde ahí se debe discutir incluso el tema de la pena de muerte. En los casos que se daría, ya eso lo decide el pueblo mediante un plebiscito y una discusión Ya, amplísima. pero a usted, su convicción, ¿cuál sería? Mi convicción que la pena de muerte en una democracia burguesa capitalista como esta, por ningún motivo. No, pero en Por- su te estoy en su diciendo, gobierno, pues, en su en, gobierno. en nuestro sistema es para la defensa de la nación, a los que traicionan, digamos, el proceso. Segundo, Pero, a ver, Pero claro, un te estoy segundo. diciendo Pero aquellos vamos que- punto por punto. Los que traicionan el proceso, o sea, alguien que puede ser disidente a su proceso no podría ir a la solamente pena de muerte. disidente, todo el mundo tendrá derecho a hacer todo lo disidente. ¿Ya? Pero aquel que se pone al servicio de una potencia extranjera, como hubo en 1973, y tú lo sabes perfectamente,
que recibieron grandes cantidades de dólares, Sí, la inclusive injerencia de la CIA, todo lo inclusive demás, la sí. prensa aquí, como el Mercurio recibió dinero Sí. de la CIA. Esas personas para eso. podrían, o sea, el director del Mercurio, por pero ejemplo, el director del Mercurio podría ser era un condenado. hombre que Sí, no, antipatriota que estaba está bien. vendiendo al Sí, país a una potencia extranjera. No lo pretendo, O sea, no lo pretendo entendámoslo. Señor profesor, sí, eso no lo voy a poner en discusión. Hay antecedentes que Ya. señalan la injerencia de la CIA en aquellos años. Correcto. Pero para poner ejemplo, si usted hubiera estado gobernando, una persona como el director del Mercurio, el propietario del Mercurio, podría ser condenado a pena de muerte por haberse puesto a servicio de una potencia Probablemente extranjera. en mérito a la realidad que yo en este momento no tengo todos los antecedentes, porque no es una cuestión antojadiza y llegar y decir. Quizás sean muy pocos casos, ¿Ya? pero, por ejemplo, a la delincuencia común, Narcotraficantes, ¿ya? violadores. Ahora, a los grandes narcotraficantes, porque aquí, y tú lo sabes, miran las poblaciones, pensando yo, qué sé yo, en distintas poblaciones del país que uno anda, el drama de la droga es una brutalidad, como se asesina a la juventud con aquello. Y hay grandes narcotraficantes. Los líderes de carteles. Claro, por que ejemplo. están ellos deben de pagar en mérito al daño que hacen. Y habrá que analizarlo, si no se trata, no van a quedar sin Es un defensa, poco ni va la- a ser una cosa Es sumaria. el argumento de Donald Trump con Maduro, que ¿Ah? es el argumento de Donald Trump con Maduro, que dice que Maduro es el líder del cartel de los soles. Mira, a ver, el tema del narcotráfico en América Latina tiene el mismo papel que ISIS o el Daesh en Asia Occidental, mal llamado por algunos periodistas Medio Oriente, ¿ya? Porque el Medio Oriente está bien, si estás ubicado en Europa puedes hablar del Medio Oriente, estamos ubicados acá, entonces eso es Asia Occidental. Y el Daesh, ¿no? O el ISIS, desestabilizó toda la zona. Aquí el narcotráfico desestabiliza todo en beneficio de qué? En beneficio de la injerencia norteamericana, inclusive con tropas. Lo está pasando en Ecuador, está pasando en Perú, inclusive ahora Argentina acaba de aprobar, como se llama, un decreto que se le permite a las tropas norteamericanas ingresar cuando se les antoje. Ese es un temazo, ¿te fijas? Y claro, se usa, tú estés de acuerdo o no, con el gobierno de Nicolás Maduro. Uno puede estar de acuerdo o no, pero se usa aquello para justificar la injerencia en los asuntos internos de nuestro país. Perfecto. Y eso por ningún motivo. Quiero preguntarle, todos los candidatos presidenciales proponen aquí más construcción de cárceles, porque el hacinamiento que está viviendo Chile es inédito, 142% finalmente de sobrepoblación. ¿Cómo va a solucionar usted el hacinamiento carcelario actual? ¿Qué haría? Mira, Monse, mira, tenemos nosotros una situación muy compleja y mucha delincuencia, es verdad. Hay que atacar eso en lo que hoy día existe, está, ¿no? Uno no puede mirar para el lado y decir, no existe. A ver, yo soy profe y te voy a poner un ejemplo. Yo me recuerdo que un día un cabro chico toma la almohadilla, ¡pum!, quiebra un vidrio en la sala, ¿ya? Y llega el director y dice, hay que expulsarlo. Entonces yo le dije, claro, expúlsalo, ni un problema, pero ten la seguridad que en mi sala otro va a asumir el papel de él. Porque lo que sucedió se deben a otras causas. Entonces tienes que ir a la causa. Hay que tomar el caso concreto de quién rompió el vidrio y todo, ¿no? Pero el problema no es más balazos, más cárceles, más esto. Sí, en algún momento tienes que tomar medidas muy radicales y duras, y estoy de acuerdo. Sin embargo, el tema es que tienes que basalmente, y por eso que nosotros hablamos de reindustrializar el país, trabajo digno, que los jóvenes, mira, hoy día tenemos, ¿cuánto? 1.382.000 estudiantes universitarios. La mayoría de los estudiantes universitarios que sale de sus pegas, o sea, que sale de su carrera, perdón, no encuentran pega. Y estamos hablando de estudiantes universitarios. Imagínate con la población popular juvenil. Ya, cuando tú miras y dices, a ver, tal persona... Entonces, no más cárceles. No, sí, probablemente sean necesarias cárceles, pero con un sentido también distinto. Hoy día las cárceles, ¿qué son? Concesionadas. Es un negocio para el carcelero. El carcelero, entre más preso hay, más lucas gana porque tiene ¿cómo se llama? Eso lo decide lucas. el Poder Judicial, lo decide. Pero no importa quién lo decida, pero el Estado. ¿Te fijas? Y punto. ¿No? Profesor, usted plantea en el ámbito de economía, el rol del Estado, algo que en algún minuto lo esgrimió la candidata Jara, pero después en el programa de gobierno no está. Usted plantea la nacionalización de sectores estratégicos, minería, energía, banca, comunicación, alimentación, transporte. Esto considerando esta búsqueda que tiene usted de ser un país autónomo. Ahora,
expropiar todo esto, que me imagino que puede ser paulatino, tiene un costo, ¿no? Sí. ¿Están dispuestos a asumir los altos costos o está en el plan de, no, ya ganamos suficiente, no se paga nada? No, mira, hay que hacer un estudio indiscutiblemente acabado cada caso. Compañero Salvador Allende hizo un estudio y llegaron a la conclusión que más bien las empresas debían, en vez que, como se llama, que el Estado deberles a ellas, ¿no? Pero por ejemplo, en este momento, minería, que es clave. en este momento, minería, el 8% del cobre es refinado en Chile. Nuestro cobre. Y países como Alemania que no producen cobre. Japón, China que produce poco cobre. ¿Ya? Ellos refinan y venden el cobre refinado, inclusive elaborado. Claro. ¿Ya? Primera medida. Pero expropiaría los capitales extranjeros. Hacia allá voy. No es nuevamente, te puse el ejemplo de la semana, cuánto se demoró Dios. Esto no es un tema, es un por proceso. supuesto, es un proceso. ¿No es cierto? Por ejemplo, hoy día, Es que la primera medida que tomaríamos nosotros entrando. Esto es demasiado caro. Es que mira, entrando, pondríamos en cada uno de los 5 puertos que tiene Chile, donde sale qué sé yo, el concentrado, la tierra en el fondo, ¿no? Pondríamos un equipo, una institución, un departamento de análisis de lo que está saliendo. ¿Sabe cuánto cuesta eso? Según algunos expertos, ¿no? que trabajan el tema del cobre, $60.000. ¿Ya? Por 5 son 300. ya. Un Estado que no es capaz de tener eso es un Estado fallido. ¿Pero de qué está hablando? Está hablando de refinar el cobre, porque pero te lógico, poniendo el ejemplo. te estoy colocando ejemplos cómo iríamos avanzando en una nacionalización. Ya, pero un segundito para concretar eso. Una nacionalización implica una expropiación de los capitales extranjeros que están hoy día con un proceso y todo, pero en el fondo lo que usted quiere es que no haya capitales extranjeros y capitales privados, por ejemplo, en la explotación del cobre. A ver. Eso significa nacionalizar. A ver, vamos por partes. Nosotros estamos por recuperar la propiedad del cobre, porque el cobre es chileno, el litio es chileno. Hay que recuperar su gestión, su industrialización, su extracción, todo eso. Ese es un proceso. Y una de las cosas que estaba planteando, la necesidad de que existan estos laboratorios, ¿no? Que te pueda decir, usted está llevando oro, está llevando, en fin, una cantidad, tierras raras, etcétera, y nos está robando eso. Eso está pasando hoy día. Hay Piensa que no hay control fronterizo. No hay un control, por ejemplo, aduanero. Pero eso es distinto. No, es que espérate, es que es un proceso. Lo que estamos preguntando es el proceso que puede ser legítimo. A lo mejor, como soy profesor, trato de explicarte desde ahí para allá. Ahora voy a ir a lo concreto. Es que usted quiere devolver finalmente que el cobre sea... Absolutamente. Entonces, eso implica un proceso de nacionalización como lo empezaron antiguamente, como lo concluyó Allende, pero que empezó antes. Sí. Pero ¿Cómo se hace eso entonces? Expropiaría paulatinamente capitales privados que explotan el cobre. Fundamentalmente con la movilización de la gente, porque para eso hay que tener una espalda muy fuerte. Cuando se nacionalizó el cobre en 1971, el 11 de julio, por Salvador Allende, el Congreso pleno aprobó eso. ¿Por qué aprobó eso? Porque fueron años en que tuvo la chilenización con Frei, el 50 y no sé qué, ¿ya? Y luego viene la nacionalización. Desde el sindicato de panaderos hasta el sindicato de profesores, que era el SUTE, pasando por los ingenieros, por todo el mundo, hasta los artistas, entendían que la viga maestra de la economía en ese momento era el cobre. Hoy día también es el litio, ojo, y otras cosas. Entonces, claramente, ¿ya? Eso que... Y te pongo un ejemplo para ver cómo puede cambiar la vida como país. Hay un país, hay 2 o 3 hoy día en el Sahel, en África, Burkina Faso. Burkina Faso, con Ibrahim Traoré, nacionalizó las minas de oro, que eran en manos de los franceses. En 2 años aumentó el PIB en un 18%. Oiga, profesor, en este caso... O sea, no sé si... Es que profesor, tenemos que tomar... pero eso depende de la fuerza que tengamos. Como... En este caso la minería también es capitales chinos. ¿Estaría dispuesto a entrar en conflicto con ellos? Pero con todos, porque nosotros vamos a tener una política... A ver, de ganar ganando, ganas tú, gano yo, me respeta tú y te respeto yo. Así seas amigo o enemigo. Nosotros no estamos para cerrar el comercio con los gringos,
Sí, con la entidad sionista mal llamado Estado de Israel romperíamos todo tipo de relaciones. Eso te lo aseguro. ¿Ya? Sin Pero no ninguna con duda. Estados Unidos ni con China. No, y Perfecto. ahora si es que nos respetan. Ahora, si no nos respetan, Profesor, nos va, tomaremos quedando, las medidas. nos va quedando poquito tiempo. Ah, bueno. Vamos a salario. Quiero que te plantee usted habla, perdón, igual salario, igual trabajo, escala salarial para todo el país en su programa de gobierno. ¿Qué significa eso? ¿Que va a haber un salario máximo permitido, cercano al salario mínimo? ¿Cómo plantea usted esta escala de salarios? Bueno, la escala de salario, en primer lugar, a ver, parte tú con la siguiente situación. Hoy día tenemos salario mínimo. Salario mínimo puede ser una solución, sí, claro, pero el sistema tiene mecanismos para recuperar rápidamente y queda inclusive con un bajo nivel de compra. ¿Ya? Es al revés. Gana un poquito y enseguida otra vez está en el suelo. Entonces nosotros planteamos que los sindicatos, y aquí lo uno con eso, ¿no? Tienen que tener la negociación por rama de la producción. Y tiene que haber un escalafón, por ejemplo, un tarifado. Antiguamente, todos los gremios tenían un tarifado de la construcción, por ejemplo. De tal manera que en el edificio A, B, C, D, ubicado en cualquier comuna de la región metropolitana, ya que hoy día estamos aquí, pero esto está para todo el país, ¿no? El maestro albañil tiene un sueldo que es el sueldo que tiene el otro. Entonces vas a hacer una escala de eso y vas a permitir una negociación con la parte patronal. Pero lo que usted está planteando es que todos los albañiles en Chile ganen lo mismo por ser albañiles. Tienen que tener una escala, claro, y los otros, y cuando se gana... Es decir, que no haya competencia. Cuando se negocia... ¿Usted sí. no cree en la competencia? Es que entre trabajadores. Entre trabajadores, para es que el ya... albañil bueno le pagan los más, trabajadores el albañil más o menos le compiten pagan con el empleador, ya sea estatal o privado, ¿no? Y vamos a la huelga y defendimos nuestros derechos entre los trabajadores. Al contrario, tenemos que unirnos para acumular fuerza y lograr mejores salarios. Siempre desde el mundo de la economía dicen que es un desincentivo al buen trabajador, porque en el fondo da lo mismo que haga o deje de hacer, porque me van a pagar igual para todo lo mismo. Eso es también una situación, digamos, que es falsa, porque tú puedes, concretamente, a todos de acuerdo ¿A usted le a parece su justo? aporte. Usted fue profesor, fue un buen profesor. A usted le pagaban, no sé, 1.000. Si viene otro que es vago, que saca la vuelta, que le paguen los mismos 1.000. Estimado, eso pasa y yo decía, y lo sigo diciendo, yo no voy a hacer una mala clase porque me están pagando mal. Yo hago bien mi pega, me organizo, lucho por mejores sueldos. No estoy diciendo como me pagan mal y estoy ganando lo mismo que el flojo, ¿no es cierto? Voy a trabajar mal. Si yo soy zapatero, tengo que hacer buenos zapatos y exigir que me paguen en esa relación. Pero al revés, al flojo no va a tener ningún interés en ser mejor porque al final del día no va a tener un aumento significativo en su ingreso. Bueno, el flojo o se integra con el colectivo de trabajadores, por eso existen los sindicatos y nosotros estamos con un sindicato de nuevo tipo en el cual se discuta y se avance también de un punto de vista técnico. ¿Se evalúe también? Pero lógico, si los trabajadores siempre nos hemos evaluado entre nosotros. Vamos a las 3 primeras medidas, acciones que usted haría llegando a la moneda el 2026. Los presidentes o presidentas siempre tienen un par de días para finalmente la luna de miel, que se llama... 100 días, dicen algunos. Los primeros 100 días para implementar medidas. ¿Cuáles serían sus primeras 3 medidas? Primera medida. Una, me junto con todos los sindicatos, las organizaciones sociales, medias amarillas o no, pero los llamo a todos. Aquí estamos... Ya, el colegio de profesores, a todo el mundo, este es el gobierno de ustedes. O se ponen las pilas o fracasa este gobierno. Ya, y ustedes van a intervenir directamente. Muchos de los ministros tienen que salir de las grandes organizaciones sociales. Primero. Segundo, llamo a toda la oficialidad, me refiero a los generales, almirantes, y tengo una reunión con ellos. Y le digo, mire, yo considero que ustedes tienen política, muchos tienen hasta el retrato de Pinochet todavía en cuál cuartel o este otro. Aquí no me vengan a decir que no tienen opinión, nada, que no tienen ninguna cosa. Este es nuestro programa. ¿Están con esto o no están con esto? Y el que no, que lo diga, ¿no? Para no encontrarnos con sorpresas posteriormente. Ya, porque yo no creo en la neutralidad de las Fuerzas Armadas. Por eso te lo estoy diciendo. Y la tercera medida
es lanzar una gran revolución cultural que le dé una identidad al país de tal manera que tengamos un elemento valórico para contrarrestar la influencia extranjera, fundamentalmente del occidente decadente, del occidente colectivo, Estados Unidos y Europa Occidental, que nos permita entonces trabajar por la soberanía, por la libertad y por nuestro desarrollo. Eduardo Artés, el único, según sus propias palabras, el único candidato de izquierda. Así es. No hay Eso no le gusta mucho a Janet Jara. Pero si Meo. Janet Jara dice que, bueno, Meo dice que no es ninguna cosa, no importa. Pero Janet Jara dice que es socialdemócrata, que es de centro izquierda. ¿No es comunista? ¿Ah? ¿No es comunista? No, no es comunista. Militarán un partido que se llama comunista, pero que sea comunista es otra cosa. Gracias, Ideológicamente ella se reclama socialdemócrata. Gracias, profesor candidato. Ya, pues. Que esté muy bien. Gracias, Gracias. candidato. No, gracias. Hacemos una pausa. Así Son es, nos vamos a una 10:32. breve pausa y volvemos.